Trabajo en un barco camaronero desde hace casi 20 años. Me llamo Miguel, y he pasado gran parte de mi vida en el mar. La pesca de camarón es una labor ardua, llena de noches interminables y días que parecen fundirse unos con otros. Hay algo en el océano que siempre me ha parecido fascinante y aterrador al mismo tiempo. Es un mundo vasto y profundo, lleno de misterios que, a veces, preferiría no conocer. Una de esas noches en alta mar, ocurrió algo que aún me pone los pelos de punta. Habíamos salido del puerto de Mazatlán hace unos días, con la promesa de una buena temporada. La tripulación estaba de buen ánimo, y todo parecía ir según lo planeado. El clima estaba de nuestro lado, y el mar, aunque inquietante en su inmensidad, se mostraba relativamente calmo. Todo comenzó cerca de la medianoche, cuando estábamos recogiendo las redes. El motor del barco, un viejo pero confiable diésel, rugía bajo nuestros pies mientras trabajábamos. La rutina era siempre la misma: lanzar las redes, esperar, y luego recogerlas llenas de camarones. Sin embargo, esa noche, cuando sacamos la última red, notamos que algo extraño había quedado atrapado entre los camarones. Era un objeto de madera, pequeño y desgastado, como si hubiera estado mucho tiempo en el agua. Al principio, no le dimos mucha importancia. Uno de los compañeros, Raúl, lo recogió y lo colocó a un lado, pensando que tal vez podría ser parte de algún naufragio. El aire alrededor del barco cambió poco después de encontrar aquel pedazo de madera. Una brisa helada comenzó a soplar, algo inusual para esa hora y ese lugar. La temperatura bajó de forma perceptible, y una sensación de inquietud se apoderó de todos. No era miedo exactamente, sino una sensación de que algo no estaba bien. Esa noche, mientras descansábamos en los camarotes, el silencio del mar fue interrumpido por un sonido extraño, un golpe sordo que provenía de la cubierta. Nos levantamos para investigar, pensando que quizás alguna carga se había movido con el balanceo del barco. Al llegar arriba, lo que vimos nos dejó sin palabras. El pedazo de madera que Raúl había recogido estaba en el centro de la cubierta, aunque recordábamos claramente haberlo dejado cerca de las redes. Nadie dijo nada al principio. Solo nos miramos unos a otros, compartiendo la misma inquietud. Decidimos lanzar la madera al mar, pensando que tal vez era lo mejor. Raúl, quien aún no parecía del todo convencido de que fuera algo más que un simple trozo de madera, lo arrojó al agua. El objeto se hundió rápidamente en la oscuridad, y por un momento, pensamos que todo había terminado. Sin embargo, durante las horas siguientes, el ambiente se volvió cada vez más pesado. Los ruidos en la cubierta no cesaban, aunque cada vez que subíamos, no encontrábamos nada fuera de lugar. Fue durante mi turno de vigilancia cuando vi algo que nunca olvidaré. Al mirar hacia el horizonte, distinguí una figura de pie en la proa del barco. No era uno de los nuestros. La figura, envuelta en sombras, parecía observarnos desde lejos. Me acerqué con cautela, pero cuando llegué al lugar donde la había visto, no había nadie. El mar estaba vacío, como siempre. Cuando lo conté a los demás, algunos rieron nerviosamente, mientras otros, como Raúl, se quedaron en silencio. Esa noche, todos sentimos como si el barco no estuviera solo. Los sonidos continuaron, y aunque intentamos ignorarlos, la sensación de ser observados no nos abandonaba. El punto culminante ocurrió al amanecer, cuando uno de los compañeros se despertó gritando. Dijo que había sentido una mano fría que lo agarraba mientras dormía. Aunque no encontramos señales de nadie más en el barco, la impresión en su brazo era clara, marcas de dedos, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. La decisión fue unánime. Nos dirigimos de regreso al puerto antes de tiempo, cortando nuestra jornada. Al llegar, informamos a la autoridad marítima sobre lo ocurrido, aunque no esperábamos que nos creyeran. Para nosotros, lo importante era alejarnos de aquel objeto y de lo que sea que lo acompañara. Desde entonces, no hemos vuelto a ver ni a escuchar nada parecido en nuestras salidas al mar. Pero cada vez que navegamos, no puedo evitar recordar aquella noche. El mar es vasto y guarda secretos que, a veces, prefiero no desentrañar. Lo que vivimos fue un recordatorio de que no estamos solos allá afuera, y que algunas cosas, quizás, es mejor dejarlas en el olvido.
En el mar, el terror no siempre viene de lo sobrenatural. A veces, las cosas más espantosas son las que podemos ver y tocar, las que no dejan espacio para la duda. Lo que les voy a contar ocurrió hace algunos años, durante una de nuestras jornadas de pesca de camarón en el Golfo de México. Mi nombre es Javier, y llevo más de 30 años trabajando en barcos pesqueros. He visto cosas que muchos no creerían, pero nada me ha marcado tanto como aquella vez. Uno de los tripulantes, un hombre llamado Ignacio, llevaba con nosotros apenas unos meses. Era un tipo reservado, de mirada siempre perdida, como si su mente estuviera en otro lugar. Nadie sabía mucho de él, salvo que había llegado al puerto buscando trabajo y que parecía cargar con un peso que no compartía con nadie. Nosotros, en el barco, no somos de hacer muchas preguntas. El mar tiene esa manera de unir a los hombres en su silencio. La jornada comenzó como cualquier otra. Salimos al amanecer, con el sol apenas iluminando el horizonte. Ignacio, como siempre, se mantuvo en su mundo, haciendo su parte sin hablar mucho. Durante las primeras horas todo transcurrió con normalidad. Lanzamos las redes, nos turnamos para descansar, y cada uno se ocupaba de su trabajo. Fue cerca del mediodía cuando notamos que Ignacio no estaba en su puesto. Al principio, pensamos que quizás se había retirado a descansar. Pero cuando fuimos a buscarlo, no lo encontramos en ningún lado. Fue entonces cuando la preocupación se instaló en el barco. No era común que alguien desapareciera así, sin aviso. La búsqueda comenzó de inmediato. Revisamos cada rincón del barco, llamando su nombre, esperando que apareciera con alguna explicación sencilla. Pero no hubo respuesta. La realidad comenzó a hacerse evidente cuando encontramos su chaleco salvavidas y su gorra, colocados cuidadosamente junto a las redes. No hacía falta ser un genio para entender lo que había pasado. Ignacio se había arrojado al mar. La noticia cayó sobre nosotros como un balde de agua fría. Intentamos no entrar en pánico, pero la verdad es que ninguno de nosotros sabía cómo manejar la situación. Comunicamos por radio lo ocurrido y comenzamos a dar vueltas por la zona, esperando encontrar algún rastro, alguna señal de que todavía estaba ahí afuera, aferrado a la vida. Las horas pasaron y la desesperación creció. Sabíamos que, en esas aguas, el tiempo era crucial. Si no lo encontrábamos pronto, las posibilidades de que estuviera con vida eran prácticamente nulas. La temperatura del agua, las corrientes, todo jugaba en nuestra contra. La búsqueda se extendió hasta el anochecer, pero no hubo rastro de Ignacio. Al final, tuvimos que aceptar lo inevitable. Había decidido terminar con su vida, y el mar se lo había llevado para siempre. No hubo ceremonia, no hubo despedidas. Solo un silencio sepulcral que se instaló en el barco, pesado y opresivo. Esa noche, mientras el barco se balanceaba suavemente sobre las olas, ninguno de nosotros pudo dormir. La imagen de Ignacio, de su rostro ausente, de sus pocas palabras, se repetía en mi mente. Me pregunté qué lo habría llevado a tomar una decisión tan extrema, qué demonios lo habían seguido hasta ese barco, hasta ese momento. Pero la verdad es que nunca lo sabré. Las razones de Ignacio murieron con él en el fondo del mar. En los días que siguieron, el ambiente en el barco cambió. La tripulación, que siempre había sido una mezcla de bromas y camaradería, se tornó más silenciosa. El mar ya no era solo un lugar de trabajo, se había convertido en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. No hay fantasmas en esta historia. No hay ruidos extraños ni figuras espectrales que se aparezcan en la noche. Pero el terror es real. Es el terror de saber que, a veces, las personas a nuestro alrededor están librando batallas silenciosas, y que esas batallas pueden llevarlas a lugares de los que no hay retorno. Ignacio no dejó ninguna nota, ninguna explicación. Solo se fue, dejando detrás de sí un vacío que el mar no puede llenar. Desde aquel día, cada vez que salgo a pescar, me aseguro de observar a mis compañeros con un poco más de atención. El mar es implacable, pero a veces, el verdadero peligro viene de dentro. Todo comenzó como unas vacaciones soñadas. Un crucero por el Caribe, una semana entera de descanso, lujo y mar abierto. Mi esposo, Miguel,
y yo habíamos planeado este viaje durante meses, esperando escapar de la rutina, de los días grises en la ciudad. Queríamos disfrutar del sol, de las cenas elegantes, de las vistas infinitas del océano. Pero nunca imaginé que esas noches se convertirían en un recuerdo que aún me hace temblar. Las primeras noches fueron perfectas. Disfrutábamos de las cenas en el comedor principal, un salón amplio con ventanales que se abrían al mar. La música suave, las luces tenues, todo parecía estar en su lugar. Fue la tercera noche cuando vi por primera vez la sombra. Estábamos sentados junto a una de las ventanas, y mientras miraba hacia afuera, algo en el reflejo del vidrio captó mi atención. Una figura alta, oscura, se movía lentamente por el pasillo detrás de nosotros. No parecía tener un rostro definido, solo una presencia imponente que se deslizaba con una calma perturbadora. No dije nada en ese momento. Pensé que quizás había sido un reflejo, o tal vez alguien del personal del barco. Pero algo en mi interior se tensó. Esa noche, mientras caminábamos de regreso a nuestra cabina, sentí la misma sensación. La sombra, alta y delgada, se movía entre los pasillos, siempre al límite de mi visión. Le mencioné a Miguel lo que había visto, pero él intentó tranquilizarme, diciendo que seguramente era mi imaginación. Las siguientes noches no hicieron más que confirmar mis temores. La sombra aparecía en diferentes lugares. A veces la veía en el comedor, otras veces en los pasillos cuando regresábamos tarde de alguna actividad. Incluso una vez la vi desde nuestra ventana, como si estuviera flotando en el aire, observándonos desde fuera del barco. No se movía como una persona normal, parecía deslizarse, casi deslizándose por el aire. Y lo más inquietante era que Miguel también empezó a verla. No éramos personas supersticiosas, pero la presencia de esa sombra comenzó a afectarnos. Las noches que solían ser de descanso y tranquilidad se llenaron de un silencio tenso. Nos acostábamos temprano, tratando de ignorar esa sensación de ser observados. Pero cada vez que apagábamos las luces, sentía como si algo estuviera en la habitación con nosotros, como si esa sombra se infiltrara en nuestra cabina, llenando cada rincón de una oscuridad que no era natural. La última noche del crucero fue la más aterradora. Estábamos en la cama, Miguel ya dormía, pero yo no podía cerrar los ojos. Sentía una presencia en la habitación. Sabía que estaba ahí, aunque no podía verla. Me quedé quieta, mi corazón latiendo con fuerza, mientras mi mirada se acostumbraba a la penumbra. Y entonces la vi. La sombra estaba parada junto a nuestra cama, más alta de lo que recordaba, casi tocando el techo. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada, fría y penetrante. Quise gritar, moverme, despertar a Miguel, pero el miedo me paralizó. Todo mi cuerpo se tensó, mis manos se aferraron a las sábanas con fuerza. Sentía que si hacía algún movimiento, si hacía cualquier ruido, esa cosa haría algo mucho peor. Cerré los ojos con fuerza, como si de alguna manera, ignorarla pudiera hacerla desaparecer. Me cubrí con las sábanas, esperando, rezando para que fuera solo una pesadilla. No sé cuánto tiempo pasó. Me quedé inmóvil, cada segundo una eternidad, hasta que el primer rayo de luz se filtró por la ventana. Abrí los ojos lentamente, y la sombra ya no estaba. Miguel seguía dormido a mi lado, ajeno a lo que había ocurrido. No dije nada esa mañana, ni durante el desayuno. Solo quería que el viaje terminara, que pudiéramos volver a casa y dejar esa experiencia atrás. A veces me pregunto si lo que vimos fue real, si esa sombra era una manifestación de algo más oscuro, algo que el mar nos mostró en esas noches. O quizás fue un sueño, una ilusión creada por el cansancio o el movimiento del barco. Pero lo que sí sé es que desde ese viaje, cada vez que veo una sombra en la noche, me acuerdo de esa figura alta y oscura, y el miedo vuelve a mí como una ola implacable, arrastrándome de nuevo a esas noches en el mar.